Jesús siempre, generalmente uno piensa de que la persona de Jesús es un personaje polémico, pero nunca fue polémico él, ¿verdad? Jesús de Nazaret mantenía una vida cotidiana, según a la imagen y semejanza de cualquier otro hombre de la edad que él tenía. Antes de su vida pública, lo hacía como cualquier otro hombre, realizaba las tareas como cualquier otro hombre en esa época. Sin embargo, hay un momento en su proceso de desarrollo como ser humano que va tomando conciencia de Dios, va involucrándose cada vez más y más en la religión judía, va conociendo cada vez más, va yendo a la sinagoga y toma decisiones paulatinamente. Y una decisión importante fue ir a bautizarse con su pariente Juan, el Bautista. Y se somete entonces a ese bautizo. Es precisamente en ese momento, es cuando Dios le confirma algo que ya a su madre María le había dicho anteriormente. Le confirma la misión que tiene que realizar Jesús. Jesús nunca fue un hombre polémico, nunca lo fue. La gente que estuvo alrededor de él, eso sí, generaron polémicas sobre él. Establecieron una serie de polémicas y esa polémica es hasta el día de ahora. Nos peleamos por defender a Jesús y creo yo que en la mayoría lo que estamos defendiendo es lo que nosotros nos imaginamos de Jesús, pero no lo que Jesús es, ni lo que Jesús fue, ni lo que Jesús ha sido, ni lo que Jesús va a hacer en el futuro. Era la gente que estaba alrededor los que polemizaban de él, lo acusaban de muchas cosas, pero también lo nombraban, lo llamaban de diferentes maneras. Unos decían que Jesús era un profeta, otros decían que era Elías, otros pensaban que era la reencarnación de Juan, otros pensaban que era un maestro. Hubo alguien bien manipulador que hasta le dijo maestro bueno también a él. Le decían que era hijo de Dios, hijo de David, rey de Israel, rey de los judíos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿saben lo curioso? ¿Cómo es que se llamaba Jesús de sí mismo? El Hijo del Hombre. Solamente así se llamaba él. Él nunca utilizó esta serie de títulos, atributos, nombres calificativos que la demás gente le hacía sobre él. Él, sin embargo, y muy curiosamente para mí, solamente se refirió a sí mismo como Hijo de Hombre. Mientras la gente lo apodaba de una serie de títulos y atributos, él solo, de manera reiterativa, se refirió a sí mismo como el Hijo del Hombre. O sea, en otras palabras, haciendo la referencia a su humanidad. Jesús de Nazaret fue capaz de ser un hombre libre. Si queremos ver cómo es un ser humano libre, hay que ver a Jesús cómo fue. Jesús fue también un hombre íntegro, pero también fue consecuente con lo que él creía, con lo que él enseñaba y con lo que él hacía. No hay contradicción en eso, nunca, jamás. Jesús fue capaz de ser una persona única, coherente en su vida. Por ello, fue capaz de sorprender a los propios, pero también a los extraños. Si no nos sorprende Jesús ahora, habría que leer como con más cuidado los evangelios. Jesús fue capaz de ser audaz, intrépido, rompiendo todas las esquemas y expectativas, principalmente de las autoridades de esa época. Jesús siempre fue Jesús. Y él no estaba satisfaciendo expectativas, creencias de la gente
que estaba cerca de él y también que estaba lejos de él. Nunca, jamás cumplió esas expectativas. Jamás en su época. Rompió con esas expectativas, pero también que la población tenía sobre el Mesías. La gente, el pueblo y las autoridades que habían enseñado al pueblo, las autoridades religiosas, habían difundido y enseñado un perfil del Mesías determinado, un perfil de Mesías que tenía que restaurar el gobierno de Israel, el reinado a la imagen y semejanza de David. Jamás hizo eso Jesús. No me crean a mí, lean los evangelios. Jesús entonces no respondió a esas expectativas mesiánicas ni religiosas de su época. Jesús no respondió a las expectativas de la gente común y corriente, y por ello fue que las autoridades, principalmente las autoridades, querían asesinarlo, como hemos leído ahí en el texto que nos ocupa ahora. Pero si leemos la última sección del capítulo 2, también podemos descubrir que básicamente es el mismo tema. Jesús, como una persona íntegra, consecuente, consciente y capaz, podía ser también al mismo tiempo amable, compasivo y misericordioso. Lo hacía de manera igual, no era más una y menos la otra. No era así Jesús. Jesús, pero también igualmente que era amable, compasivo y misericordioso, era determinante, tomaba decisiones, era un hombre radical, pero también era un hombre extremadamente honesto y sincero. Jesús fue alguien que despertó y provocó la conciencia de la gente. Jesucristo no vino a abolir la ley, ni tampoco el mensaje de los profetas, pero sí vino Jesús a darle su verdadera interpretación y validación a la ley y al mensaje de los profetas y su verdadera aplicación. Era capaz de darle vuelta a las mesas de los mercaderes que estaban en el templo, de darle vuelta y de soltar un cinchazo, bueno, no había cincho, pero un latigazo o algo así, ¿verdad? Para darle vuelta a eso. Era capaz de hacer eso. Era capaz de darle vuelta a esas mesas y denunciar a las autoridades religiosas de haber mercantilizado, comercializado la fe. No podías comprar unas palomas, ni un cabrito, ni un cordero con tu propio dinero. Tenía que pasar por las propias monedas de los religiosos de esa época, los que mercadeaban con eso. Como también era capaz Jesús de tocar el cadáver del hijo único de una viuda. Era capaz de hacer eso. Eso era una abominación en esa época. Era algo impensable hacer eso en esa época. ¿Por qué? Porque el cadáver era de un muerto y aquel que toca a un muerto se contaminaba. Esos cuentos no los creía Jesús, porque no eran palabra de Dios, eso. Jesús fue muy intenso. Nadie puede creer de que Jesús no fue intenso, que fue alguien, ¿verdad?, así humillado. No. No estamos leyendo bien el Evangelio si creemos eso. Fue tan intenso que decía a todos que hay que ser consecuente cuando uno habla, cuando uno dice, cuando uno expresa, pero también hay que ser consecuente cuando uno hace las cosas. De tal manera que dice, cuando diga sí, que sea sí. Y cuando sea no, también sé consecuente con eso y sé no. Pero igualmente era capaz de decir a una mujer que supuestamente había sido encontrada en adulterio, vete y no lo vuelvas a hacer. Interesante eso, ¿verdad? Se lo llevan para que cumpla la ley. No era eso.
y le vale. ¿Dónde están los que te acusan? Pues no hay ninguno. Pues andate, pero no lo vuelvas a hacer, ¿verdad? Fascinante eso. A mí me fascina Jesús. Fue y ahora es y será extraordinariamente. Jesús no tiene ni un pelo de ordinario. Por eso se dice extraordinario. Jesús fue así. Jesús de ordinario nunca ha tenido nada, ni tiene ahora, ni tendrá mañana, de ordinario. Mientras los religiosos de su época estaban preocupados, interesados en preservar, guardar el día sábado de una manera ahistórica, antiética y ridícula, lo que Jesús dice en el capítulo 2, los versículos del 23 al 28, los fariseos cuestionan, critican a Jesús. ¿Por qué hacen en el día de reposo tus discípulos lo que no es lícito? O sea, lo que no es legal. Jesús responde, el día de reposo fue hecho por causa de los seres humanos. Reina Valera traduce hombres, pero la palabra es ántropos. Y entonces son seres humanos. El día sábado fue hecho para los seres humanos. Y nunca los seres humanos fueron hechos para el sábado. Por lo tanto, finaliza en el versículo 28, por lo tanto el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Interesante, ¿verdad? En el día de reposo se puede hacer el bien o se puede hacer el mal. En la iglesia debemos de hacer el bien o también vamos a hacer el mal. ¿Cabe el mal en la iglesia? ¿Cabe mal hacer el mal en el día de reposo? Ese silencio es chivo, ¿verdad? Es muy bueno, muy bueno. A mí me fascina el silencio, ¿verdad? Pero aquí más. No somos esclavos de la religiosidad. No somos esclavos de la ley, ni de las interpretaciones de los fariseos sobre la ley y los profetas. Somos hijos, hijas obedientes de Dios. Ya no somos esclavos ni del faraón tampoco. Hay que tener mentalidad de hombres y mujeres libres, no de esclavos y esclavas. Porque en Jesús somos libres para hacer la voluntad de Dios en todo tiempo. En todo tiempo. La voluntad de Dios, si te has comprometido con Jesús, la tenemos que hacer siempre. No algunas veces. No cuando se nos ocurre. No cuando la oportunidad se nos presenta. No cuando queremos. No cuando lo necesitamos. Sino que siempre. En el texto que hemos leído, Jesús vuelve a la sinagoga, porque eso lo hemos visto anteriormente, ¿verdad? Cuando el hombre está con el espíritu inmundo, que eso hablé hace como 2 meses, pero vuelve a la sinagoga y estaba un hombre con la mano así, ¿verdad? Enferma. Y les pregunta, ¿qué es lícito? ¿Está correcto hacer el bien o hacer el mal en día de reposo? Lo que está chocando ahí es con las interpretaciones que tenía la gente sobre Dios. Lo que está tronchando, cuestionando Jesús, es en el paradigma que tiene la gente. Es la interpretación que hacen del día sábado, o sea, de Dios
En otras palabras, o de la ignorancia de eso. ¿Acaso el pueblo, los hombres que llegaban a la sinagoga, habían comprendido realmente cuál era la ley de Dios y el mensaje de los profetas, o repetían lo que los maestros le enseñaban? Actualmente, mucha gente, en otras iglesias por supuesto, ¿verdad? Porque yo sé que ustedes no hacen lo que decimos nosotros. Y gracias a Dios por eso, ¿verdad? Porque anduviéramos mal. Pero hay gente que sigue lo que otros dicen, cumplen lo que se imaginan, creen en lo que suponen, obedecen a quien les dice que hagan determinada cosa. Pero nunca a Jesús, y menos a Dios. Jesús hizo el bien siempre. Ese es el llamado que también nosotros tenemos ahora también. Por lo tanto, como hemos hecho un compromiso con Jesús, y ese compromiso es de ser seguidores, discípulos o pueblo de Dios, lo que tenemos que hacer es la voluntad de Dios. Nada más, nada menos, no otra cosa, más que hacer la voluntad de Dios. Porque en Jesús somos libres. Cuando nos comprometimos con Él, nos liberó no solo de la muerte eterna, porque esta primera nos va a tocar, pero de la otra no. Jesús, cuando nos comprometimos con Jesús, fuimos libres de la segunda muerte, pero también esa libertad nos posibilita de hacer la voluntad de Dios en todo tiempo. Por lo tanto, debemos hacer la voluntad de Dios siempre, porque hacer la voluntad de Dios genera, provoca, infiere vida, y vida buena. Amén.